Grabando. Lo que sucede es que estamos trabajando con los dos grupos con material extra bíblico, ya no estamos solamente trabajando con el texto. En el curso de Panorama del Nuevo Testamento manejamos ciertos conceptos que tienen que ver con los libros apócrifos, los libros pseudoepígrafos, la literatura del Segundo Templo, y en neumatología ya entramos a la sección histórica. Y en la parte histórica, en la parte del quehacer teológico, desde la perspectiva histórica, estudiamos fuentes históricas de la iglesia. Estudiamos a personas que fueron importantes en la historia de la iglesia, estudiamos sucesos que fueron importantes en la historia de la iglesia y estudiamos documentos que son importantes en la historia de la iglesia. Y esos documentos, personas y sucesos que son importantes, se les conoce por lo menos en el periodo primitivo de la historia como el periodo patrístico, el periodo de los padres de la iglesia, el periodo de los primeros cristianos de la antigüedad. Ya, ahora, en nuestro estudio de neumatología estamos estudiando toda esta perspectiva histórica, pero nos estamos concentrando solamente en una cosa. Nos estamos concentrando en la persona y obra del Espíritu Santo. Ya después, yo voy a mandar el link al grupo, sé que a veces puede ser un poco tedioso entrar al caso. La neumatología o el estudio del Espíritu Santo no tuvo la misma atención o interés de la iglesia en los diferentes periodos de la iglesia. Porque, por ejemplo, en este periodo que estamos estudiando de los 500 años de los primeros 500 años de la iglesia, el foco central de pensamiento y reflexión de la iglesia no era como tal el Espíritu Santo, sino era Cristo. En ese periodo de la iglesia se estaban comenzando a dar lo que son los debates cristológicos. La iglesia estaba definiendo sistemáticamente, de ahí la teología sistemática, la iglesia estaba comenzando a definir quién era Cristo, cómo concebimos su naturaleza, cómo entendemos su naturaleza, cómo entendemos la voluntad de Dios, cómo entendemos su voluntad humana. Se desarrollaron una serie de debates, por eso en esta sección solamente nos estamos concentrando en lo que hace referencia al Espíritu Santo. Así que la parte de aquí arriba ya lo van a ver en la otra clase. Ahorita vamos a ver esto y yo les estaba dando un pantallazo de lo que hemos estado estudiando. Ahora dice nuestro libro, la confirmación más fuerte de la verdadera doctrina del Espíritu Santo en este periodo no reflexivo, que fue el periodo anteniceno. Nicea y el concilio de Nicea fue, paréntesis, el primer concilio donde la iglesia se reúne, se conoce como concilio ecuménico, a la reunión de diferentes iglesias para responder a un problema. Entonces, en el primer concilio de Nicea se declara que Jesús es eterno, ¿ya? Eso ya es algo que está implícito en la Biblia, pero habían algunos cristianos que eran discípulos de un personaje muy famoso llamado Arrio, que Arrio decía que, bueno, Jesús era un ser creado, ¿no? Es lo mismo que dicen los testigos de Jehová. Entonces, cuando estamos haciendo referencia a Nicea, al concilio niceno y al credo de Nicea, nos estamos refiriendo a todos esos sucesos. Entonces, esto de lo que está hablando el autor tiene que ver antes de Nicea. Nicea fue en el 323, por ahí. Dice, se encuentra en la vida devocional de la iglesia. Según es testificada por la literatura de este género, la experiencia generalmente ha resultado ser el mejor testigo de lo que está realmente implícito doctrinalmente en la comunidad cristiana. Todas las evidencias que poseemos de la vida de la iglesia y su espiritualidad en estos años presentan un testimonio incuestionable de la realidad de la presencia y operación del Espíritu de Dios. Se puede mencionar varios elementos que así lo indican. Primero, la forma más temprana del credo apostólico. Ahora, ¿qué es un credo? ¿Alguna vez han escuchado ustedes la palabra credo? Sí. Hermana Yolanda, ¿nos puede definir un poco de lo que es un credo en sus propias palabras? Bueno, yo creo que es el
La perdimos, hermana Yolanda. No se escucha. El conjunto de creencias que tiene una iglesia. Yo era católica y nos hacían decir el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible. Yo me acuerdo un poco de eso. Pues era como que las creencias que uno tenía. Ahora, la cuestión del credo que usted está citando, hermana Yolanda, que ese credo católica no es Católica. exclusivo, Ajá. no es exclusivo de la Iglesia Católica. El credo apostólico lo profesamos todos los cristianos en general. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo que fue concebido de la Virgen María, todo lo que... Vamos a buscar el credo, a ver. Vamos a ver el credo. Es que, pues mire, hablamos de historia, hay bastante que tenemos que ver, así que le aviso que las clases no van a ser cortas. Ya, permítame un momento. Credo de Nicea, vamos a estudiar un poquito el credo de Nicea. Ahorita se los Pastor, comento. ¿dónde usted está leyendo? Porque estoy media perdida. Sí, ahorita, vamos a otra vez. Ahora sí, ¿lo ve? ¿Ve la pantalla? Sí, Ahora sí, ya. Ahora, aquí estamos leyendo. Yo estaba leyendo en la misma hoja, pero vamos a leer esto. Bien, este es el credo de Nicea, ¿ya? Este es el credo. Ahora, perdón, como dijo la hermana Yolanda, es una confesión de fe. Esto es como la declaración de fe de las asambleas de Dios. Esto es lo que nosotros creemos. Ahora, en la Iglesia Católica, como parte del... ¿Cómo se le, cómo se le llama a las clases que pasan las personas antes de la primera comunión? Catecismo, ya. Como parte del catecismo, imagino que a los creyentes se les enseña a pronunciar el credo. Ahora, esto no pertenece solamente a la Iglesia Católica, pertenece a todos los cristianos de sana doctrina realmente. Y aquí está la sana doctrina. Por ejemplo, dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo, lo invisible lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. De Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Mire, por ejemplo, desde aquí, en el credo de Niceo se está respondiendo a lo que es esa herejía que decía que Jesús era un ser creado, que era un Dios menor. Entonces, Jesús, aquí está el Padre, aquí está el Hijo. Jesús es verdaderamente Dios, engendrado. Mire, engendrado, no creado, porque de aquí era que venía el problema de Arrio, que Arrio entendía el engendrar como algo humano, como cuando una mujer tiene un hijo. Entonces él reflexionó en engendrar, que dice, hay una parte de la Biblia en el Nuevo Testamento que dice que Jesús fue engendrado. Entonces se lo entendía de esa manera y él concluyó que, bueno, engendrado significaba ser creado. Y no, nosotros no creemos en eso. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Ahora, este credo, mire, nosotros a veces tenemos una índole no sana, que somos muy anticatólico a todo. Ahora, no todo lo del catolicismo es malo. No sé, no me volví hijo del Papa, no me volví papista, tranquilo. A lo que yo me refiero a que con no todo lo que es católico es malo, lo que me estoy refiriendo yo con eso es que en la historia del cristianismo, el catolicismo apostólico y romano tiene su papel. Entonces, en el credo de Nicea, cuando se dice Virgen María, no se está diciendo que María fue eternamente virgen. Esa ya fue una conclusión de la Iglesia Apostólica Romana. En Nicea, lo único que se estaba diciendo es que cuando Jesús nació, María era virgen. O sea, lo que está afirmando en esta parte de acá era el nacimiento virginal de Jesús. Entonces, esto es elemental. Dice, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó el tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Mira, aquí quizás esta parte le podría parecer rara, pero ya se le expliqué.
pero fuera de eso, aquí hay sana doctrina, aquí hay fundamentos elementales de nuestra fe. Ahora, si usted se da cuenta, en el Padre no se define mucho por nuestra herencia judía. Entonces, en el judaísmo, Dios Padre, tenemos bastante teología del Antiguo Testamento, en donde se le da centralidad y desarrollo en el periodo niceo, dice, no, es a la cristología. Y no vemos un gran desarrollo en la neumatología. En la neumatología tiene sus desarrollos más adelante, ya con los movimientos de santidad, con los movimientos metodistas y con nosotros los pentecostales. Por eso los que dicen que el pentecostalismo no aporta nada teológicamente, no, la verdad es que no saben nada de teología, esa es la verdad. Ahora, en el credo de Nicea solo se menciona el Espíritu Santo aquí de nuevo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Señor. Espíritu Santo es Señor, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas, creo en la iglesia. Cuando ya termina de definir en palabras breves lo que cree la iglesia sobre el Espíritu Santo, esto no está ampliado, obviamente. Termina el credo con el tema de la iglesia. Creo en la iglesia, que es santa, católica. Ahora, vuelve al punto. Cuando el credo dice que es católica, se refiere a universal. Nosotros creemos que la iglesia realmente es universal. La iglesia es solamente una. Más allá de todas nuestras denominaciones, la iglesia es solamente una, que es lo mismo que significa católico. Y apostólica. Apostólica, ¿por qué? Porque es cimentada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿En dónde ya se fregó esto? Esto se fregó años después, cuando ya le añaden esto. En el credo niceo, la iglesia no está como romana, está como católica, está como santa, está como apostólica. Ya las cosas se comenzaron a dañar cuando ya le añaden Roma. Ya. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esto, amado hermano, esto es historia. Esto que nosotros miramos acá es lo que todos los cristianos al nivel mundial confesamos y creemos. Si hay alguna persona que no sostiene el credo de Nicea, esa persona efectivamente es un hereje con todo el peso de la palabra. ¿Ya? Entonces, bien, ya definimos lo que es el credo apostólico. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Aprovecha ahorita, porque ahorita vamos a hablar de otros temas. Bien, si no hay, se reconoce ahora como ubicada a partir de mediados del segundo siglo, y este documento fundamenta el más bien un registro de hechos históricos que una interpretación teológica del mismo. Segundo, las doxologías y otros himnos de alabanza que han llegado hasta nosotros presentan un testimonio similar. Enuncian los hechos redentores de Dios en Cristo más que una elaboración teológica en torno a los mismos. Tercero, en la ordenanza del bautismo, la fórmula trinitaria se encuentra en documentos tan tempranos como la Didache. Ahora, voy a explicar de nuevo, ¿qué es la Didache? La Didache es el documento histórico más antiguo que tenemos de la iglesia primitiva. Y la Didache es como es un manual de reglas, de administración y de ciertas cuestiones doctrinales. La Didache viene siendo como un manual de la iglesia primitiva, y obviamente también la Didache viene a representar un poquito de cómo creía la iglesia primitiva. Por ejemplo, la Didache dice que si un profeta viene y te dice, dale de comer al pobre, obedécele. Pero si el profeta viene y te dice, dame de comer a mí, así como de parte de Dios, este es profeta falso. O sea, si él pide ordenar la mesa para él, dice la Didache que no le reciban, porque este es un aprovechador. Si esta persona pide arreglar la mesa para otra persona, entonces ahí sí, háganle caso. Había recomendado este libro en la clase que grabé, que en este libro usted puede leer directamente la Didache. Estos documentos no son cartas secretas, herejías o cosas así.
Son documentos históricos, hermano. Son reliquias de nuestra fe. Esa es la palabra que estoy buscando. Son reliquias de nuestra fe. La Didache, la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué enseñanza de todo? Los mandamientos sobre los deberes del creyente, el camino de la muerte, rectitud, idolatría, bautismo, ayuno, oración, santa cena, oraciones para la santa cena, apóstoles y profetas. Mira, por ejemplo, este. ¿Ese libro está en Logos? Sí, este libro está en Logos, pero lo tiene que comprar dependiendo de la biblioteca que tenga. Lo puede buscar en físico también, se llama Lo mejor de los padres apostólicos de Alfonso Ropero. Tengo Por la ejemplo, Tesoro. no sé si la incluye, hermano Reyes. Creo que la incluye de Salomón para arriba, bibliotecas más avanzadas. Por ejemplo, mire, la Didache dice, y ningún profeta cuando ponga una mesa en el espíritu comerá de ella. Mire esto. Pues de otro modo es un falso profeta. O sea, si alguien viene hablando de parte del Señor, pidiendo cosas para él, en el manual de la iglesia primitiva decían, este no es profeta de Dios. Y todo profeta que enseña la verdad y no la practica, falso profeta. Y ningún profeta aprobado y hallado verdadero, pero se dedica al ministerio mundano de la iglesia y con todo no es enseñado a hacer todo lo que él hace, que no sea juzgado delante de vosotros porque tiene su juicio en la presencia de Dios, porque de la misma manera también hicieron los profetas en los días de antaño. Y todo aquel que diga en el Espíritu, dadme dinero, mire esto. No lo escuchen. Mire, y todo, a veces nosotros los pentecostales tenemos, como le digo, una actitud muy anticatólica, anti todo esto, y cuando hay ese tipo de actitud, nosotros nos privamos de todos estos tesoros. Estos son reliquias de nuestra fe. Entonces, como nosotros somos muy anticatólicos, muy ante, no, que eso es de Roma, eso es del Papa, eso es del diablo, nosotros nos perdemos a veces este tipo de cosas, este tipo de enseñanza. Y cuando nos perdemos esta enseñanza, por eso es que viene un charlatán y muchas veces pues engañan al pueblo. Todo aquel que diga en el espíritu, dame dinero, o otra cosa similar, miren, no lo escuchen. Pues si os dice que os deje el favor de otros que están en necesidad, que nadie le juzgue. Pero si este profeta viene y le dice a la iglesia, den dinero a los pobres, den dinero a los necesitados, nadie juzga a este profeta. Pero bueno, hay bastante que hablar de esto. Dice, y cualquier sea el concepto que tengamos en cuenta la asociación de la regeneración con el agua, del testimonio de la presencia y poder del Espíritu en el acto bautismal es incuestionable. Cuarto, en relación a la cena del Señor, la investigación litúrgica. Ahora, ¿qué es liturgia? Mire que cuando hablamos de historia nos van a salir bastantes palabras que necesito que las explicar una por una. Liturgia dice, ¿qué no nos está diciendo nada? Celebración. Ya, liturgia tiene que ver con todo lo que tiene que ver con fiestas religiosas, actividades en pro de Dios. Eso es liturgia. Dice, la investigación litúrgica hace varias décadas atrás demostró que la forma más temprana de invocación no se refiere a los elementos, sino al comunicante, dando testimonio con esto de una adhesión esencial a la enseñanza del Nuevo Testamento, que jamás relacionó al Espíritu Santo con los elementos. Pero esta invocación es suficiente para indicar lo que la iglesia de ese día pensaba acerca del Espíritu Santo. En torno a toda la cuestión no puede haber dudas que la vida devocional y la experiencia de la iglesia era prueba mejor y más convincente de que los cristianos creían, de lo que los cristianos creían en cuanto al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo voy a entender cómo la iglesia primitiva? Mire, nosotros hablamos mucho de la iglesia primitiva por lo mismo que le había mencionado, que la iglesia primitiva es nuestro paradigma teológico, pero nosotros no vamos a entender cómo pensaba la iglesia primitiva si nosotros no leemos estas cosas, porque le tenemos miedo, porque pensamos que nos vamos a volver romanistas, papistas o devotos a María, y no, mano, no, estudiar la historia de la iglesia no nos va a volver devotos a María. Ahora, la doctrina del siglo IV fue en el siglo IV, como resultado de la controversia arriana, que la doctrina del Espíritu Santo llegó a ser discutida formalmente. Los arrianos sostenían que el Hijo era una criatura y que no podía ser considerado como una persona en la divinidad. Del lado católico se afirmaba todo lo contrario, indicando que en el aspecto más elevado y eterno de su ser, él era homoousios con el Padre. Y homoousios significa de la misma sustancia.
Pero si el Padre y el Hijo eran personas divinas, ¿qué podía decirse del Espíritu, el tercer miembro del círculo sagrado? En un sentido muy cierto, el surgimiento del arrianismo forzó a la Iglesia a elaborar una neumatología más madura. Entonces, cuando la Iglesia ha ido madurando, es que se ha visto la necesidad de tener fundamentos más sólidos en cuanto a lo que cree. El desafío de los arrianos. Allá por el año 318, en una reunión del clero de sus diócesis, el obispo Alejandro de Alejandría afirmó la Trinidad, insistiendo especialmente en la unidad de las tres personas divinas en Dios. Su enseñanza fue rechazada enérgicamente por Arrio en el 336, un presbítero que enseñaba en Alejandría, quien sostenía: si el Padre engendró al Hijo, aquel que fue engendrado tuvo un comienzo para su existencia, a partir de lo cual es claro que hubo un tiempo en el que el Hijo no existió, y esto significa por necesidad que su hipostasis es una creada, su sustancia, su materia es una sustancia creada, decía Arrio. Por el momento, Arrio no hizo referencia alguna al Espíritu Santo, si bien él había rechazado, perdón, la explicación sabeliana de la Trinidad. Terminó por sostener que el Hijo y el Espíritu Santo eran seres creados y enfatizó la subordinación del Hijo y del Espíritu Santo al Padre. Ya, ahora, mire, tenemos que hablar de varias cosas acá. Primero, ¿alguien recuerda qué era esto? ¿Qué era el sabelismo? Ya, aquí tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que estamos aprendiendo. Sabelio y Sabelín, permítanme un momento. Sabelio y el sabelismo es el Jesús solo histórico. Era doctrina de los Jesús solo. Entonces, Sabelio decía que Cristo era el Padre, que Cristo era el Espíritu Santo y que Cristo es Cristo, ¿no? Y era una misma persona en tres presentaciones. Ya, eso decía Sabelio. Ahora, cuando ya pasó el problema de Sabelio, salió el problema de Arrio. Ahora, Arrio terminó concluyendo en algo que se llama la subordinación eterna del Hijo. Ahora, ¿alguien conoce acá a Wayne Grudem o la teología de Wayne Grudem? Teología sistemática de Wayne Grudem. ¿Alguien conoce ese libro o ese autor? No. No, ok. Wayne Grudem es un teólogo evangélico muy famoso. Tiene una de las mejores teologías sistemáticas que hay y normalmente cuando se enseña teología sistemática algunos seminarios utilizan su libro de él, yo no lo utilizo. Wayne Grudem cree en algo que se llama la subordinación eterna, que esta idea de la subordinación dice que Jesús, bueno, nosotros sabemos que Jesús en la tierra fue obediente al Padre en todo tiempo, ¿no? Pero Grudem dice que esta subordinación del Hijo es eterna, que existió la subordinación del Hijo antes de la creación, después de la muerte y resurrección, Jesús es eternamente subordinado. Entonces, Arrio tiene ideas similares, no te das cuenta que Arrio es un hereje total. No voy a decir que Grudem es un hereje total, para muchas personas sí, pero Grudem está peligrando con esas conclusiones teológicas. Por eso yo le digo que, mira, nosotros tenemos la costumbre de llamar hereje a personas que no están hablando nada que ver con temas doctrinales. Nosotros decimos que esas personas son herejes. Y a los verdaderos herejes, hermano, no los sabemos identificar porque no conocemos muy bien de la herejía. Entonces, Arrio dice que el Hijo y el Espíritu Santo eran seres creados. Ya, Grudem no dice que eran seres creados, solo que lo diferencia. Arrio dice que Jesús y el Espíritu Santo eran seres creados y que estaban subordinados al Padre. Entonces, negando su constancionalidad con él, además se le acusó de separar las esencias del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y de afirmar que esas esencias no pueden participar una de otra en dimensión, que son disimilares entre sí. Yo voy leyendo algo, si usted no entiende algo, pregúnteme, ya, hágame una pausa porque aquí vamos a estar hablando muchos términos teológicos. En relación con la doctrina del Espíritu Santo, Arrio parece haber sostenido que el Espíritu es creado por el Hijo. Esto es lo que creía ¿quién? Arrio. Es decir,
que es una suerte de criatura de la criatura. Como indica Smiato, está declarado tanto por Epifanio como por Agustín sobre evidencia que parece estar libre de toda sospecha. Que Arrio consideraba al Espíritu Santo como una criatura del Hijo. Hermano Reyes. ¿Sí? Sí, yo leí de teología sistemática en cuarto año, no, tercero me parece, a Mayer Perman. No sé si qué referencia me tengas de él. Meyer Perman es de las primeras teologías sistemáticas pentecostales que hay. Es muy buena. Yo la utilizo para enseñar teología sistemática. No, no hay problema. Yo menciono a Gruden. ¿Saben por qué menciono a Gruden? Menciono a Gruden por esto. Mira. Logos tiene un curso sobre la Trinidad. En alguna ocasión yo puse un video de estos para nuestro curso y justamente aquí aparece Gruden. Ya, aquí está Gruden. Este es Wayne Gruden y Wayne Gruden comenzó a hablar sobre la sumisión, sobre la subordinación del Hijo previo a la encarnación eh, y posterior a la ascensión, o sea, eternamente sumiso al Padre. Entonces, lo que Gruden dice es que Jesús es eternamente subordinado al Hijo. Y esta idea de subordinación bordea con el arrianismo un poco, ¿ya? El problema principal de Arrio era afirmar que Jesús era un ser creado, pero también afirmó lo que es la sumisión o subordinación. ¿Quieren ver este pequeño video para que vean un poco sobre esto? ¿O quieren que siga avanzando con el texto? ¿Nos puedes mandar el video de después y seguimos avanzando con el texto? Lo que sucede es que el video no puede sacarse del logo. Ah, pues vamos a verlo. Ya, vamos a verlo entonces. Ya, permítanme un momento, voy a apagar mi cámara para que podamos verlo bien. Ahora, en esta primera sección de la unidad, o número romano 1, si lo prefiere, porque tiendo a pensar en términos de bosquejos, he de hablar sobre la evidencia para la sumisión del Hijo para con el Padre previa a la encarnación. Antes de que el Hijo de Dios viniera a la tierra y viviera como hombre, hay textos bíblicos que hablan de él como sujeto a la autoridad del Padre. La primera sección principal que quiero mencionar en ese sentido es que creo que el concepto de sumisión del Hijo para con el Padre es indicado por los nombres eternos Padre e Hijo. El Hijo ha sido eternamente Hijo y el Padre ha sido eternamente Padre, y esos nombres significan algo. Vemos eso en Juan 1:14, por ejemplo. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo no se volvió repentinamente Hijo cuando descendió a la tierra, sino que Juan 1:14 dice que Él nos reveló cómo era ya la gloria del Hijo, como en el cielo, antes de venir a la tierra. Él reveló la gloria como del único Hijo del Padre. O incluso el versículo más famoso en la Biblia, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Bien, para que el Padre diera al Hijo y mostrara su amor por nosotros, y es el amor de un padre por su Hijo, y Él está dando a su Hijo, tenía que estar en una relación padre-hijo antes de que el Hijo viniera a la tierra. Hay otros versículos, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Eso es en los consejos de la eternidad pasada. El Padre nos predestinó para ser conformados a la imagen de aquel que en aquel tiempo era su Hijo. Y eso fue antes de la creación, eso es predestinación, antes de la creación del mundo. O Hebreos 1:2, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Bien, hay otros versículos, pero considero que podemos ver aquí que los nombres Padre e Hijo son eternamente los nombres de la primera y la segunda persona de la Trinidad. Y los nombres Padre e Hijo indican tanto igualdad en ser como diferencias en relación. Así, en un nivel humano, desde luego, mi propio hijo. Tengo 3 hijos. En vistas, solo tomemos a uno de mis hijos. Es el hijo de un ser humano. Mi hijo es
también un ser humano. Entonces, hay igualdad en ser en una relación de padre e hijo que está implícita, pero también hay diferencias en relación. Ahora bien, todos en esta controversia coinciden en que las personas trinitarias no son como los padres e hijos terrenales en todo sentido. Muchos textos en las Escrituras muestran, por ejemplo, que el Hijo de Dios no fue creado, y así hay una diferencia entre la paternidad y la filiación terrenales y la paternidad y la filiación celestiales, porque el Hijo celestial nunca fue creado, y así el resto de las Escrituras nos guía y evita que cometamos el error de cómo entendemos la analogía padre e hijo. Pero en este caso tenemos múltiples versículos que muestran que el Hijo era sumiso a la autoridad del Padre desde toda la eternidad, y por lo tanto la analogía entre los padres y los hijos terrenales y la relación padre e hijo es válida. Ahora, Kevin Giles, que toma otra postura sobre esta cuestión, dice que los nombres padre e hijo no indican la autoridad del Padre, sino que aquellos nombres simplemente indican intimidad, unidad, igualdad e idéntica autoridad. Y mi respuesta es, en ningún lugar en las Escrituras los nombres padre e hijo indican idéntica autoridad o simplemente igualdad de naturaleza. Si todo lo que la Biblia quisiera decirnos fuera que el Padre y el Hijo son iguales en naturaleza, habría otras palabras disponibles. Quiero decir, Jesús podía haber hablado de mi hermano en el cielo, o mi gemelo en el cielo, o mi amigo en el cielo, pero no habla de esa forma. Dice, mi Padre en el cielo. Ahora bien, cuando he dicho esto a algunas personas en el pasado, me dijeron, vamos, Wayne, ¿acaso no sabes hoy en día que cuando los hijos crecen, ya no están sujetos a la autoridad de sus padres? Se relacionan de una forma adulta, no en una manera de autoridad y sumisión en el mundo moderno. Pero mi respuesta es que en el mundo antiguo el padre claramente tenía autoridad durante toda su vida. Tomemos, por ejemplo, la historia de Jacob y sus 12 hijos. José fue vendido como esclavo en Egipto. Los demás hijos permanecieron en la tierra de Israel, pero cada vez que querían ir a Egipto por alimentos, estaban claramente sujetos a la autoridad de su padre, aun cuando eran hijos adultos. Cuando muere Jacob, los hijos acuden a José en Egipto y elaboran una historia diciendo, antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Bien, estaban mintiendo, pero muestra que la autoridad que tenía el padre en la familia extendida continuaba incluso hasta el momento de su muerte. En el Nuevo Testamento, en la parábola de los labradores, por ejemplo, el dueño del viñedo envía a su hijo, que sería desde luego su hijo adulto, para recolectar el ingreso que debían pagar los labradores en el viñedo. Los nombres padre e hijo en el mundo antiguo ciertamente habrían indicado un papel singular de liderazgo para el padre en la relación. Los padres eran sin cuestionamiento los líderes en sus familias extendidas en el mundo antiguo. Y así en aquella época, cualquier lector de la Biblia pensaría, al leer los nombres padre e hijo, que hay un liderazgo, un papel iniciador, un rol de autoridad para el padre con respecto al hijo. Entonces, mi conclusión en este sentido es que los nombres mismos de padre e hijo indican una relación eterna de autoridad y sumisión dentro de la Trinidad. El padre siempre ha sido padre y el hijo siempre ha sido hijo. Ok, bien, vamos a pensar, porque una de las cosas que más hacemos en teología es pensar. ¿Qué es lo que está bien de Gruden y qué es lo que está mal? ¿Alguien puede darme su opinión? La diferencia entre padre e hijo. ¿Qué sería lo que está mal de eso, hermana Yolanda? Que está mal. Sí. ¿O qué es Pues todo? los dos son Dios, los dos son uno. Ya. Ahora, mire, sí, tiene razón. Ahora, lo que pasa con Gruden, si ustedes se dan cuenta, es que toma de forma muy terrenal la relación de la intimidad de padre e hijo. Entonces, Gruden dice esto. Bueno, Sí. Jehová es padre, Jesús es Sí. hijo. Entonces, como es hijo, tiene que ser obediente al padre. ¿Lo ven? ¿Qué iba a comentar? Y está tomando el nombre del padre e hijo como conceptos muy humanos. Ahora, en la pasión y en la humanidad de Cristo,
vemos una relación muy humana, pero todo eso fue algo temporal, fue por una misión. Fue lo que dice Miller Erickson, que es un buen teólogo. Miller Erickson dice que esto fue una subordinación temporal. Ya. Entonces, anyway, Gruden entra en la categoría de algo que se llama semi-arrianismo. No es arriano, porque no enseña que Jesús es un ser creado, pero es semi-arriano porque bordea en el tema de la subordinación. Cuestión de que no es así. Pero ya, sigamos leyendo porque no hemos avanzado ni siquiera el primer tópico. Dice, por un tiempo, la cristiandad católica no percibió que las ideas de Arrio, además de afectar profundamente a la cristología, también distorsionaba una sana neumatología. Y ese es el punto. Una buena teología del Padre, una buena teología propia, nos lleva implícitamente a una buena cristología. Una buena cristología nos lleva a una buena teología propia. Entonces, aquí estamos estudiando, digamos, neumatología. El próximo curso tiene que ver con cristología. Lo estoy haciendo al revés. Y el próximo curso, después de eso, en esta sección ya tendría que ver con teología propia. La cuestión es que el fundamento de nuestra fe está en la reflexión. ¿Quién es Dios? El fundamento de nuestra fe está en la reflexión. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? El fundamento de nuestra fe está en la reflexión. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si comprendemos quiénes son las personas de la Trinidad, se nos va a ser mucho más fácil comprender el resto. Entonces dice, es quizás por eso que en el concilio de Nicea, donde se defendió la divinidad y eternidad del Hijo con claridad, no se afirma mucho sobre la divinidad y eternidad del Espíritu. El concilio se limitó a afirmar la constancialidad del Hijo, y todo lo que dijo del Espíritu fue que la Iglesia cree en el Espíritu Santo. Mientras se ha dado muchas explicaciones para responder por esta simplicidad, parece que los padres conciliares se sintieron satisfechos con establecer la doctrina principal. Bien. El resumen de todo esto es que los padres apostólicos en el siglo IV, que es en el 300 en adelante, se enfocaron en los problemas cristológicos, ¿no? La teología es contextual a su tiempo. La respuesta de la Iglesia, bueno, aún las mejores conclusiones arrianas sobre el Espíritu Santo probaron no ser satisfactorias para los cristianos católicos. El énfasis exclusivo que los arrianos ponían sobre la obra del Espíritu tendía a concebir su persona como inferior a la del Hijo. Y así la declaración arriana o semi-arriana de la misión y la obra del Espíritu, si bien admirable en sí misma, era su resultado insatisfactorio e incluso engañoso. Profesaba ser escritural, y tenga cuidado con este tema, profesar ser escritural. Pero solo representaban un aspecto de la enseñanza de la escritura. Como consecuencia, muy pronto se desató una nueva controversia y unos pocos cristianos por todas las partes comenzaron a afirmar abiertamente su incredulidad a la divinidad del Espíritu. Esta controversia se prolongó por alrededor de 30 años y no se concluyó hasta que se convocó el Concilio de Constantinopla. Es importante llamar la atención a los teólogos y escritores cristianos que respondieron a los desafíos arrianos en el periodo entre el Concilio de Nicea y el de Constantinopla. Eusebio, amado hermano, fue un historiador de la iglesia primitiva. Este fue uno de los primeros historiadores de la iglesia. Si no me equivoco, Clie tiene, creo que no lo tengo yo el libro, sí. Clie tiene un libro de Eusebio traducido al español. Yo no lo tengo, no he comprado la colección de historia de la iglesia, pero déjenme ver si se los puedo mostrar. Aquí está, Eusebio, la formación de la iglesia. Este libro pertenece a Clie y nos da las obras de Eusebio traducidas directo del griego. La formación de la iglesia del siglo I hasta el tercer siglo. Entonces, si usted quiere estudiar la historia de la iglesia directamente de fuentes primarias, tiene que irse directamente con Eusebio. Clie tiene buenos libros de historia.
Entonces dice que Eusebio participó en el concilio de Nicea, dice, actuó como asesor confidencial del emperador Constantino y como jefe del partido moderado o semiarreano que se oponía a la discusión sobre la naturaleza de la Trinidad. Su concepto subordinacionalista ha hecho que muchos intérpretes modernos llegaran a pensar de él como alguien fuera de la ortodoxia católica, pero hoy se tiene una evaluación menos radical en cuanto a su postura. Ahora, quiero explicar algo también. Constantino. ¿Quién ha escuchado hablar de Constantino? ¿Qué es lo que saben de Constantino? Yo, bueno, que Constantino era un emperador que sometió o decidió que todo su imperio fuera católico. Supuestamente su mamá era católica, aunque él se cree que verdaderamente no se convirtió. Él como que obligaban a las personas a que fueran cristianos. Bien. Supuestamente eso ayudó y perjudicó a la iglesia. Sí, tuvo sus pros y sus contras. Lo que yo quiero explicar explícitamente es algunas cuestiones, algunos mitos alrededor de Constantino. Ahora, cuando hablamos de católico en el periodo de Constantino, no estamos refiriéndonos a católico apostólico romano. Eso es anacrónico. O sea, el catolicismo apostólico romano se desarrolló años después de Constantino. En el 600, 700, cuando se dio la controversia iconoclasta, de ahí en adelante es que se va desarrollando el catolicismo que nosotros conocemos hoy. En el periodo de Constantino, el catolicismo que había era cristianismo. Se llamaba católico porque la iglesia era universal, solamente era una. Ahora, hay mucha gente y los Jesús solo son uno de los que más propagan estas ideas, pero el tema que en redes sociales, si alguien dice algo, uno lo comparte y listo, y se lo cree. A veces son un poquito muy fáciles que nos metan el dedo en la boca. Ahora, mucha gente dice que como Constantino estuvo presente en el concilio de Nicea, porque realmente estuvo presente, hay alguna gente que dice, no, mira, la iglesia católica fue la iglesia, el emperador fue el que determinó cuáles eran los libros de la Biblia y fue una decisión arbitraria. Constantino determinó qué era lo que la iglesia enseñaba. Mira, Constantino no jugó ningún papel teológico en el concilio de Nicea. ¿Sabe lo que hizo Constantino? Bueno, él estaba presente. Voy a suponer, yo soy Constantino. Y yo estoy en el concilio de Nicea. Bueno, yo soy emperador de Roma. Y yo no quiero que haya más conflictos en Roma. ¿Por qué Constantino legalizó el cristianismo? Lo legalizó, no lo volvió la religión de Roma. Ese fue otro emperador posterior a Constantino. Constantino lo que hace es que legaliza el cristianismo, lo hace legal. Otro emperador, no recuerdo muy bien el nombre, pero otro emperador hace el cristianismo la religión oficial del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace Constantino? Este tema de los cristianos estaba dando muchos problemas. Estaban creciendo, por más que los perseguían, se seguían multiplicando. Entonces, Constantino lo que está buscando es la paz romana. Entonces, cuando se da la controversia con Arrio, hay muchos pleitos entre las iglesias, porque había muchas iglesias arrianas. Entonces, si hay un pleito eclesial, subsecuentemente hay un pleito civil. Si hay un pleito civil, subsecuentemente hay guerra. Y lo menos que le convenía a Roma era una guerra. Entonces, Constantino está como moderador de que el concilio se dé en orden. Él no mete sus narices en nada más. Entonces, en defensa de Constantino, yo tengo que decir que tenemos que hablar con justicia de lo que hizo Constantino. Eso fue lo que hizo. Pero obviamente no fueron intereses cristianos, fueron intereses políticos. Como cualquier político de hoy en día, lo único que él quería era que haya paz en Roma, que no haya ningún problema. Entonces, si el cristianismo era el tema central, él buscaba nada más que hubiera paz. Bien, Cirilo de Jerusalén era otro personaje importante. Dice que su testimonio descansa en el hecho de que él era un pastor y maestro, más bien que un teólogo. Ahora, uno puede ser pastor y maestro y no necesariamente teólogo.
teólogo en el sentido estricto. Participó del concilio de Constantinopla, este fue otro concilio que estuvo discutiendo otros temas y tuvo muchos problemas con los arrianos, que le hicieron objeto de sus ataques. El autor de 24 lecciones de catéticas. Ahora, esto de acá parece católico, igual católico apostólico romano, no, el catecumenado eran las clases que se le daban a los que se iban a bautizar. Ahora, actualmente la Iglesia Católica le llama catecismo. Nosotros le llamamos clase de bautismo. Diferentes nombres, pero es lo mismo. Ya, obviamente que hoy en día se enseñan diferentes cosas. En las que considera extensamente la persona y obra del Espíritu Santo, ya que el bautismo era considerado por aquel entonces como un sacramento del Espíritu Santo. En una de estas lecciones, Cirilo se refiere a la gracia del Espíritu como agua. Cirilo hace mención a las aguas de la creación, las aguas de la liberación, mar rojo, y la agua de la recreación, el vientre de María, la salud del bautismo. Destaca que en cada uno de estos casos bíblicos el Espíritu Santo fue agente activo. Ya. Atanasio de Alejandría. Bien, todos estos personajes, bueno, vamos a verlo de todos modos. Dice, su contribución al desarrollo de la doctrina del Espíritu Santo fue importante. Para él el Espíritu Santo es la unción y el sello. Él es el Espíritu que se mueve en el creyente a través de quien somos participantes de Dios. Cuando el Espíritu está en el creyente, eso significa que la palabra, o sea, Cristo, está en él, dándole el Espíritu, de modo que cuando bebamos del Espíritu estamos bebiendo de Cristo. Cuando somos movidos por el Espíritu, esto es evidencia de que Cristo mora en nosotros. Los tres capadocianos, bien, estos son personajes importantes. Basilio de Cesarea. Aquí usted va a ver nombres que quizás nunca ha visto en su vida, pero todos estos son personajes importantes que contribuyeron al cristianismo. Vamos a leer nada más el resumen de los tres padres. En algunos aspectos, los tres teólogos conocidos como los tres capadocinos, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacino y Gregorio de Niza, fueron las más grandes de este periodo. Fue debido a ellos que la doctrina ortodoxa del Espíritu Santo finalmente prevaleció en toda la Iglesia Oriental. Bien, aquí nos va a explicar cómo cada personaje contribuyó a la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a ver si podemos leer algún resumen directamente. Bien. Con el bautismo, el creyente regenerado por el Espíritu e introducido en la vida en el Espíritu, en la que la gracia influye constantemente para aquellos que la aceptan. Cuando una persona es regenerada, el Espíritu Santo viene a ella, mora en ella, haciendo arder su alma. El Espíritu es para el creyente como una paloma que imparte dones, en este caso el fruto del Espíritu. Otros desarrollos entre Nicea y Constantinopla. Entonces, estos fueron dos concilios importantes de la Iglesia. Ahora quiero mostrarle algo, porque sí o sí tenemos que ver todo esto como si fuera una materia de historia. Bien. Denme un momento. Ya, creo que es este. Historia, no, pues, cuadros, por eso el cristianismo, la revolución romana, símbolos, flores romanos, problemas de respuesta de la iglesia. Aquí está. Bien. Estos son los concilios de la iglesia. ¿Ya? En el Nicea, que cada uno tuvo un problema, ¿no? Algo que resolver y habían diferentes emperadores. Ya hablamos de Nicea. Lo que nos interesa es el de Constantinopla en el 381. 381, este concilio de Constantinopla. En este concilio ya no estaba Constantino como emperador, estaba otro emperador, Teodosio, que este de acá, si no me equivoco, si no me falla la memoria, este de acá es el que convierte al cristianismo en la religión oficial del Estado. ¿Quiénes fueron los participantes? Melesio, Antioquía, Gregorio, los padres capadocios, los Gregorio, ¿no? Ahora, en este concilio se confirma lo que se habló en Nicea. Copy paste, se habla de lo mismo. Bien, se produjo un credo revisado, o sea, que se le añadieron más cosas.
Dice, terminó con la controversia trinitaria, afirmó la deidad del Espíritu Santo. Condenó el apoliniarismo. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra, apoliniarismo? Bien, vamos a ver qué es el apoliniarismo. Algo breve. Vamos a ver. Bien, apolinarismo. Apolinar enseñaba que Jesús tenía un cuerpo y un alma humana, pero la divinidad o el logo había tomado el lugar del espíritu o en la mente. Apolinar no consideraba que Jesús fuera ni totalmente humano ni totalmente divino. Este es el apolinarismo. ¿Ya? Detalle. Entonces, la línea principal del pensamiento católico u ortodoxo fue que el Espíritu Santo era divino. ¿En dónde se reconfirma la divinidad del Espíritu? En el Concilio de Constantinopla. Ahora, mire esto. El credo que nosotros estábamos leyendo acá dice credo niceno de Constantinopla. Credo niceno de Constantinopla. No sé qué es lo que significa. El credo que estamos leyendo acá es el credo en su versión final, en donde ya hay mayor desarrollo del tema del Espíritu Santo. Antes de eso no había tanto desarrollo, solamente se decía credo en el Espíritu Santo. En el credo de Constantinopla se define la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, lo voy a dejar hasta ahí porque es bastante material lo que hemos estado estudiando hoy y no los quiero saturar de muchas cosas, pero quiero que vean la raíz de todo esto. Lo que tenemos hoy como esto, mire, por ejemplo, teología sistemática, una perspectiva pentecostal. Hay varios temas. Y todos estos temas ya están ordenados, leemos paso a paso, tenemos enseñanzas completas, lo que dice la Biblia, todo eso, hermano, tuvo una historia. ¿Ya? Yo he visto que la hermana Yolanda ha estado escuchando bastante a Justo L. González, así que ella ya está un poquito más ambientada en todo esto. Hermana Sol, bueno, hermano Reyes lo perdimos, no aguanto hasta el final. Hermana Sol, quiero hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez ha estudiado historia de la iglesia? Había empezado a leerlo. Yo no recuerdo si fue el hermano Alfredo que mandó un material, pero no lo encontré, no lo volví a terminar. Bien, pero ¿ha tenido algunos roces con el tema? Sí, algo al principio, sí. Bien, entonces, gracias, Marazón. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí no solamente es el desarrollo cristológico, porque sí o sí lo tengo que mencionar, porque como les digo, como no se ha tomado un curso de historia, hay muchas cosas que uno puede quedar y ¿qué es esto? ¿Qué son todos estos temas? Entonces, lo voy tomando con más calma. Entonces, ¿cuál es el centro de todo esto? En que de los primeros años de la iglesia hasta el 381, la iglesia pasó en discusiones, hasta que se sentó y se dijo, bueno, esto cree la iglesia. Esto creemos sobre el Espíritu Santo. Pero esto se define hasta Constantinopla. En los otros concilios se discuten otras cosas. Lo vamos a ver más adelante porque, como les dije, esta unidad es pura historia. Es pura historia y que Dios nos ayude a poder avanzar rápido porque la verdad que es bastante contenido. Ya, les pregunto, si yo les dejo de lectura que ustedes lean, digamos, aquí, nada más hasta ahí, esto de acá. Si yo les dejo de tarea que ustedes lean todo esto, unas 3 páginas creo yo, ¿ustedes lo pueden leer? ¿Pero qué es eso? Es el libro de texto. Usted ya lo tiene, hermana Yolanda, usted ya lo tiene impreso. Bueno, yo leí el 7 y el 8, por ahí habla de Agustín de Hipona y de toda esa gente. Eso usted ya lo leyó. Ya yo sí, yo leí el 7 y leí el capítulo 8. Perfecto. Ya. Hermana Sol, usted puede leerlo, esto de acá, desde los desarrollos de Nicea, Constantinopla, hasta ahí. Sí, ¿Puede pastor. leerlo? Sí.
Listo. Es para yo el día de mañana grabar la clase y saltar directamente del capítulo 8, el Espíritu Santo de la Edad Media, porque como le dije, es bastante que tenemos que estar leyendo y si yo me detengo, no vamos a avanzar mucho. Entonces, yo voy explicando las cosas más importantes, por lo menos hasta aquí ya hablé lo más importante. Ya esto nada más es un pequeño resumen para que así podamos avanzar bien. ¿Estamos bien? Sí, yo estoy leyendo poco a poco, pero leo. Amén. Listo. Entonces, el día de mañana yo voy a grabar la clase, la mitad sobre el capítulo 8 sobre el Espíritu Santo de la Edad Media. Igual yo me voy a tomar mi tiempo de cualquier término, cosa que voy viendo, yo lo voy a explicar, hermano, ¿ya? Cualquier cosa que yo vaya viendo que es necesario explicar, yo lo voy explicando. Amén. 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 Listo, hermano. Cualquier duda que usted tenga, cualquier pregunta, me manda un mensaje al privado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo voy a mandar el link de la clase pasada que grabé y el de esta clase al grupo para que puedan ver la clase pasada y el hermano Reyes termine de ver esta clase. Amén. 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 Dios Bueno, le Dios les bendiga. bendiga, que pasen buenas noches. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga. Amén.